Buen día, estudiantes del grado octavo del Colegio Reino de Holanda. Les habla nuevamente el profe Andrés Castillo. El día de hoy nos vemos para la explicación videotutorial de la guía número 3, guía 3 última, que se va a trabajar hasta el 13 de noviembre. Ya porque el 13 de noviembre cerramos el tercer trimestre y esta es la 3 guías. Entonces la valoración son las 3 guías que han trabajado en este tercer trimestre. Esta es la guía más fácil de todas, donde ya no tienen que mirar tabla periódica, ni hacer cálculos matemáticos, ni mirar estructuras de Lewis, electrones, enlaces, configuración. No tiene nada que ver con eso. Entonces, la presentación del tema y contextualización, hablar sobre el número de calorías, kilojoules, insulina, porque hablamos de unos elementos que son energéticos, pero que para el organismo son beneficiosos, perjudiciales para muchas personas hoy en día. Y las personas que sufren de sobrepeso, problemas de obesidad, no deben consumir ese tipo de alimentos, sino otros. La conceptualización, fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas? ¿Qué son las características? ¿Cuáles son las que los mantienen? Porque, por ejemplo, las moléculas se mantienen unidas. En una gota de agua hay millones de moléculas. Y esas, ¿cuáles son las que lo hacen unidas? Más las mantienen unidas estas moléculas. Entonces, una de las fuerzas intermoleculares son las dipolo-dipolo. Entonces, ahí está la información que ustedes van a leer para desarrollar eso. Entonces, interacciones dipolo-dipolo. Entonces, característica apenas tiene el 1% de la fuerza que se genera a través del enlace iónico o covalente. El grado de interacción de los dipolos explica los puntos de fusión y ebullición, así como la presión de vapor de las sustancias polares. Propiedades que tienen a tener valores más altos a medida que el tamaño de la molécula aumenta. Estas interacciones dipolo-dipolo me explican por qué hay unas sustancias con puntos de fusión y ebullición altos o bajos. Eso determina. Si esas interacciones son débiles, los puntos de fusión y ebullición son bajos. Si son fuertes, pues esos puntos de fusión y ebullición son altos. Las interacciones por puente de hidrógeno. Esta interacción por puente de hidrógeno me va a explicar por qué el agua es soluble con algunas sustancias, por ejemplo, con la sal, con el azúcar. Porque a nivel molecular, el átomo de hidrógeno y oxígeno se enlaza con polos opuestos, positivo o negativo, con otra molécula. Entonces, por ejemplo, con la molécula del cloruro de sodio, que es la sal. Entonces, eso me explica por qué se forman esas sustancias, por qué se mezclan el agua y el azúcar. Esa es una explicación, el puente del hidrógeno. Es muy interesante eso, entonces lean esta parte sobre las interacciones por puente de hidrógeno, las interacciones por fuerzas de London. Entonces, también aquí hay unas características, entonces, y las interacciones dipolo-dipolo, ion-dipolo. Entonces, por ejemplo, una disolución de cloruro de sodio de agua, cada ion Na de sodio se rodea a varias moléculas de agua por el polo negativo, polo, y cada ion cloro se rodea a varias moléculas del agua por el polo positivo. Se dice entonces que estos iones están solvatados o hidratados siempre cuando el solvente usado sea agua. Entonces, generalmente las sales iónicas son fácilmente solubles en el agua, pero que las que tienen polivalentes son insolubles o poco solubles. Por la interacción ion-dipolo no puede romper la red cristalina. Entonces, esa es una explicación porque el sodio, el agua y la sal se disuelve en agua. Trabajo autónomo. Entonces, teniendo en cuenta la lectura de la fuerza intermolecular, dirigencia al siguiente cuadro. No este cuadro chiquito, sino la ustedes va a ser grande. Porque en modelo gráfico ustedes van a mostrar un dibujo y la explicación, el texto. Las fuerzas, por ejemplo, ion-dipolo, son las fuerzas que ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, este cuadro lo hacen bonito en su cuaderno, bien chévere, con dibujos. Entonces, fuerza intermolecular. Coloque la que correspondan. London, puentes de hidrógeno, ion-dipolo. Entonces, aquí, ion-dipolo. Modelo gráfico. Entonces, ion-dipolo, usted lo explica, lo hace a través de un dibujo. Como usted es libre de elección, como usted quiera. ¿Y qué explica? Entonces, ¿dónde vas a sacar? Ay, esa profe, ¿dónde lo saca? Entonces, de la lectura. Entonces, aquí usted puede hacer un resumen. A estas atracciones dipolo. Por ejemplo, cuando un polo negativo de una molécula se enlaza con un positivo, interactúa y hace como se atraen las fuerzas. Entonces, así, esa es una explicación. Entonces, es fácil hacer ese cuadro.
a partir de la información conceptual. El segundo, ¿a qué se debe la sensación de hambre en el cuerpo humano? Tengo en cuenta la lectura introducción. Y la pregunta número 3, ¿por qué algunos alimentos dietéticos dan a la sensación de saciedad? Tenga la lectura introducción. Entonces, esta lectura introducción me va a servir para responder la pregunta 2 y 3. Y ese es el trabajo de la guía número 3. Muy fácil. Ya no tienen que buscar tabla periódica, no tienen que buscar información difícil. Está muy fácil, es la más fácil. Es la oportunidad para sacarse un 10, una excelente nota. Y la cuarto punto, ¿cuáles son calorías, joules? Eso lo pueden buscar por internet. O si está en el texto, les sirve. Desarrollen la autoevaluación, marquen con X y marquen su nota. Porque esto de la autoevaluación es importante porque se recuerde que es el 20% de la nota de físico-química. El 80% son los trabajos de las 3 guías que se han trabajado y el 20% de la auto y coevaluación. Entonces, ese es el trabajo que ustedes van a hacer. Fácil, nada rebuscado, el material de trabajo, la cartilla de trabajo y los textos internet. Entonces, así fue el trabajo de físico-química que finalizamos con la guía número 3. Espero que les haya servido bastante este video tutorial y ya lo voy a colgar en la plataforma YouTube para que lo puedan ver en cualquier momento. Esta guía número 3, plazo 13 de noviembre, viernes 13 de noviembre, ya que ese día se termina el tercer trimestre y finalizamos actividades académicas para luego generar las notas y darle el reporte de si pasaron físico y química o no en este año, en grado octavo. Bueno, entonces les deseo muchos éxitos, se portan muy bien, que estén muy bien. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.